Compartimos el Evangelio del domingo 21 del tiempo ordinario en el año C. El texto es del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados fuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. El domingo pasado Jesús nos decía en el Evangelio que Él vino a traer un fuego nuevo sobre la tierra, el fuego del Espíritu Santo, Dios amor, que debía inundar toda la tierra, llegar a toda la humanidad. Sin embargo, nos advertía que el Evangelio no trae la paz, sino la división, incluso hasta en el seno de las mismas familias. Frente a este modo tan duro de hablar de Jesús, uno que no es identificado como discípulo, una persona le preguntó: ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Los maestros de la ley discutían en tiempos de Jesús sobre este tema y estaban de acuerdo en que todos los hombres debían morir y resucitar, y que de los buenos resucitaban para la felicidad plena, mientras que los malos resucitaban para el castigo eterno. En lo que no estaban de acuerdo era si eran muchos o pocos los que se salvaban. Algunos sostenían que todos los israelitas se salvarían y participarían en el banquete del reino de los cielos junto con Abraham y los profetas. Otros, en cambio, sostenían que solo aquellos que hayan cumplido todas las leyes de la Torá serán los que participarán de la vida eterna. Evidentemente que en ambos casos los extranjeros quedaban excluidos de toda salvación posible. Si vemos, Jesús no responde a la pregunta. Él evade de alguna manera el tema. A él no le interesan las conjeturas estadísticas respecto del más allá. En realidad, la pregunta contiene un error muy grave, pero que Jesús todavía no está en condiciones de explicar. El hombre pregunta si son pocos los que se salvan, y en realidad los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación no es un premio que recibimos después de nuestra muerte por nuestras buenas acciones. Solo la muerte y resurrección de Jesús salva a la humanidad. Y Jesús se está dirigiendo a Jerusalén justamente por este motivo. Hay otra cuestión a tener en cuenta. La salvación, como la vida eterna, comienzan aquí y ahora, no en el momento de nuestra muerte. Es aquí y ahora en donde nosotros podemos hacer la experiencia de vivir como resucitado, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo que nos invita a amar más en cada momento presente. Es cierto que la plenitud de la salvación y la vida eterna comienzan cuando finalice nuestra vida biológica. Sin embargo, es aquí y ahora cuando nos tenemos que dejar transformar por esta vida nueva que vino a traer Jesús.
nosotros podemos hacer experiencia de esta vida resucitado en cada acto de amor, en cada acto de perdón, de compasión y de misericordia. Y esto sucede aquí y ahora en nuestro momento presente. Por esto es que Jesús nos trae nuevamente la atención sobre nuestro momento presente. Imaginemos que tenemos un examen muy difícil que rendir y que tenemos poco tiempo para estudiar. Pero en vez de sentarnos a estudiar, nos ponemos a discutir si serán muchos o pocos los que aprueben el examen. Esto evidentemente no nos sirve de nada. No sirve de nada estar haciendo conjeturas respecto del futuro. Es aquí y ahora donde tenemos que experimentar la resurrección de Jesús en nosotros. Es aquí ahora donde tenemos que dejarnos salvar por Dios, dejarnos reconciliar por Dios. Recuerden que Jesús dice que son muchos los que son llamados al reino a vivir esta experiencia del amor recíproco. Sin embargo, son pocos los que verdaderamente se dejan transformar por el Evangelio. Justamente esta disponibilidad frente al Evangelio, esta disponibilidad frente a las palabras de Jesús, es la puerta estrecha por la que Jesús nos invita a pasar. Y nos invita a pasar rápidamente. Quizás esta imagen pueda llevarnos a confusión. No se trata de imaginarnos una puerta estrecha y de pronto una multitud tratando de entrar en una puerta que muy pronto se va a cerrar. No es esa la imagen que quiere darnos Jesús. La puerta estrecha era la puerta de servicio de la casa, opuesta a la puerta principal, la puerta grande por donde entraban los invitados y las figuras importantes, los personajes importantes. Jesús nos invita a entrar por la puerta del servicio, y esto requiere hacernos pequeños, humildes, dejar de lado todos nuestros delirios de grandeza. Y fundamentalmente para pasar por esta puerta no tenemos que venir con cargas pesadas, esas cargas que son nuestros bienes materiales. No, tenemos que entrar ligeros de equipaje. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto tenemos que hacerlo rápidamente, sin dilaciones. ¿Por qué? Porque verdaderamente esta puerta no permanece abierta permanentemente, eternamente. En algún momento se cierra. Y entonces una vez que se cierre, si nosotros no hemos entrado, vamos a quedar afuera del reino. Y desde afuera empezaremos a gritar, Señor, ábrenos. Pero el Señor no nos reconocerá, porque el Señor reconoce como suyos a aquellos que han vivido en el amor y en el servicio. En ese momento nosotros podremos gritar si queremos desde afuera, pero Señor, nosotros hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado nuestras plazas. Aquí hay una alusión clara a la Eucaristía, en la cual recibimos la palabra de vida y la comida de salvación. Esto es una advertencia para nosotros. Muchas veces pensamos que basta con cumplir el precepto dominical. Sin embargo, muchas veces, al pasar las puertas del templo, después de haber estado en misa, después de haber escuchado en la misa, después de haber cumplido con la misa, nuestra vida seguramente va por otro lado. Es decir, no nos regimos en nuestra vida cotidiana con los criterios del Evangelio. Quizás nuestro modo de vincularnos a los demás, nuestro modo de administrar nuestros bienes, nuestro modo de ponernos al servicio o no de los demás, no responden al criterio del Evangelio, sino a los criterios del mundo. Recordemos que Jesús nos advirtió, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que nos amemos recíprocamente y que nos pongamos al servicio concreto de los demás. Para Jesús, aquel que no vive su vida al servicio de los demás son los que obran el mal, porque no aportan a la solución del problema. No poniéndose al servicio de sus hermanos,
no ayudan a que el mundo cambie, no ayudan a que el mundo sea más justo. Y tengamos en cuenta esto, ¿no? Si nosotros no somos parte de la solución del problema, entonces somos parte del problema para la humanidad. Cuando tomemos conciencia de que estamos fuera del reino, no nos apresuremos acá a pensar inmediatamente en el infierno. Jesús en este evangelio no está hablando del infierno, por lo tanto yo tampoco voy a hablar del infierno. Significa quedarse fuera del reino de Dios. Entonces el que toma conciencia de que está fuera del reino de Dios, se va a poner a gritar, dice Jesús esta frase, ¿no? Habrá rechinar de dientes, habrá llantos y rechinar de dientes. Es un modo de decir, de sentir un arrepentimiento profundo de las elecciones, de las opciones que hicimos en la vida. Y especialmente este arrepentimiento vendrá cuando veamos a que gente del norte, del sur, de distintos lados vengan a sentarse en el banquete de Abraham. ¿Sí? Pensemos que Jesús le está hablando a judíos. Ellos se sentían con derecho, por ser judíos, a sentarse en el banquete de Abraham. Imagínense un judío viendo entrar paganos a sentarse en ese banquete. Es lo mismo que nos pasa si nosotros a veces pensamos de ver pasar al banquete celestial a una persona que nunca fue a la misa, que nunca fue a la iglesia. ¿Sí? Quizás nos pongamos un poco mal. Sin embargo, tengamos en cuenta esto. Todos los seres humanos son hijas, son hijos, son hijas de Dios. Por lo tanto, en todo ser humano hay semillas del reino. Y el Espíritu Santo en cada ser humano inspira las acciones buenas. Y si una persona tiene buena voluntad y es fiel a lo que el Espíritu inspira en su propia conciencia, esa persona realmente es un constructor del reino de Dios. Cuidado con pensar que el reino nos pertenece solo a los cristianos, más aún, solo a los católicos, más aún, solo a los católicos que participamos de los sacramentos. Cuidado, los sacramentos son un instrumento importantísimo para la construcción del reino. Recordemos también que si se nos dio mucho, también se nos exigirá mucho. El reino de Dios se construye con acto de amor, con acto de justicia. ¿Sí? Cuidado porque las cosas no son iguales desde la mirada de Dios. Posiblemente muchos que considerábamos despreciables serán los primeros. Y muchos que se creían a sí mismos muy importantes tomarán conciencia de la mediocridad de su vida. Jesús nos ha salvado con su muerte y su resurrección. Nosotros estamos invitados a vivir esta vida de resucitados aquí y ahora, en cada acto de amor, en cada acto de perdón, de compasión y de misericordia. Vivamos con alegría el Evangelio de Jesús. Que tengas una hermosa semana.